Saludos cordiales, amigos y amigas. Nuevamente estamos en este Vis a Vis. Ahora está ya con nosotros el doctor Iván Saquicela, importante jurista del Ecuador, quien también fue presidente de la Corte Constitucional de Justicia y también ha sido candidato, no la primera vez, ya fue también fue concejal en la ciudad de Cuenca. Hoy nos visita acá en la ciudad de Guaranda y está con nosotros, estimado Iván, bienvenido. Qué gusto tenerle acá. Primera vez acá en Guaranda. Muchas gracias, para mí el gusto. No es la primera vez, he estado en otras oportunidades, justamente por el trabajo, una que otra vez también a pasear. La verdad es que es lindo recorrer el Ecuador un país bello, diverso, es muy bonito. En mi caso yo soy azuayo, cuencano. Qué chévere. Qué importante conocer el pensamiento de un presidenciable y en especial conocer acerca de cuál sería su propuesta para la provincia de Bolívar, una provincia con altos índices de desnutrición, pobreza. ¿Cómo se trabajaría en ese sentido por Bolívar hoy que usted está visitando esta provincia? No, la situación del país en primer lugar es sumamente grave y no es que lo digamos, sino que los ecuatorianos lo sentimos. Vivimos una crisis económica, falta de empleo, falta de oportunidades. Vivimos un país en donde reina la inseguridad, pero nunca antes vista, sin precedentes en la historia del Ecuador. Y ahora penosamente una crisis energética. Entonces realmente es una responsabilidad muy grande del gobierno poder enfrentar este problema. Algunas ideas, algunas propuestas. Primero, yo creo que es fundamental el preocuparnos del sector agrícola y el sector agropecuario. El campo ha sido abandonado y lo que hay que entender es que para poder dinamizar la economía, recuperar o reactivar el aparato productivo, debemos preocuparnos del sector agrícola. En nuestro gobierno lo que vamos a hacer es dar créditos con bajas tasas de interés, que sea absolutamente posible, que sea accesible, en definitiva, con un periodo de gracia para poder hacer realidad un crédito que ayude a la gente. Asistencia técnica, asistencia en el ámbito no solamente técnico propiamente dicho, sino además en el ámbito comercial. Eso un asunto que planteamos como aspecto fundamental. Yo quiero también referirme a la educación. Mire, la educación es un derecho, pero penosamente no tenemos acceso todos. No hay cupos, no hay un libre ingreso y algunas universidades son extremadamente caras. Los profesores no son valorados, no son respetados, cuando de verdad creo que debemos. Yo soy docente universitario, no de título profesor, pero también doy clases, soy profesor. Y yo creo que debemos valorar supremamente. El día de ayer le cuento brevísimamente, estuve en Riobamba, donde yo estudié la escuela, y le recuerdo a mi profesora de primer año de escuela, pero hoy a los profesores les tienen llenando papeles y llenando formularios, sin que haya una respetabilidad y un cambio en la educación. Hay un espacio hoy de 4 años para el nuevo presidente de la República. ¿Es necesario hacer reformas a nivel de la Constitución, de las leyes, para poder estas ideas que usted tiene impulsar para proyectarle al Ecuador hacia un nuevo futuro? ¿Es necesario estos cambios? Es importante. Nosotros planteamos una reforma constitucional. Mire, esto no se trata solamente de un asunto de cambiar la ley, sino que las leyes tienen una razón de ser para bien o para mal. Algunas ahorita hay muchas para mal y hay que cambiarlas para bien. Ejemplo, nosotros tenemos que transformar el problema de la norma para combatir la inseguridad. Por ejemplo, debemos entender que las leyes de hoy son favorables a los delincuentes y no a las víctimas. Inclusive son en contra de los policías. Los policías que van a las calles para dar la vida por nosotros y luego son encarcelados o procesados penalmente. Siempre y cuando se puede hacer los cambios si se tiene mayoría en la Asamblea. Desde luego. ¿Es posible que Iván Saquicela tenga la mayoría? No, porque hoy está muy dividido, pero lo que pasa es que no deben ser los asambleístas actuales, sino una asamblea constituyente. ¿Por qué una asamblea constituyente? 2 razones fundamentales. La primera, porque una asamblea constituyente permite una reforma profunda del Estado. Y la segunda, para que haya una participación amplia de los ciudadanos, en que nos demos una norma fundamental. ¿Solamente una reforma o un cambio sustancial de toda la Constitución? No, una reforma profunda del Estado. Y eso solo le permite una asamblea constituyente. ¿Pero qué pasó? Nos decían que íbamos a tener la mejor
mejor constitución. En un tiempo parecía que sí, veíamos que el Ecuador estaba en un amplio crecimiento. ¿Qué pasó con la constitución? Es que no se adaptó ahora al momento que estamos viviendo. Yo lo que creo es que fue una apariencia o un engaño. Hubo un momento de una bonanza petrolera, hubo una inversión pública, pero de forma irresponsable, un Estado endeudado, un Estado crecido enormemente en la burocracia y algo más. En cuanto al problema de la delincuencia, un Estado que dio carta abierta para que ingresen a delinquir y penetró el narcotráfico. Pero le digo por qué, en forma concreta, por el concepto de ciudadanía universal en la Constitución de la República, porque la Constitución del Ecuador privilegia derechos a los delincuentes y no a las víctimas. Es necesario entonces proteger a los policías, darles los instrumentos necesarios a la policía para que pueda combatir desde un punto de vista técnico, tecnológico, con condiciones de dignidad. Pero no solo eso, tenemos que reformar el sistema penal ecuatoriano para que sea enérgico, eficiente en el combate a la criminalidad. ¿Qué pasa si la idea de todos los ecuatorianos es la misma que usted tiene? ¿Qué pasa que los gobiernos no hacen eso? Los recursos existen para poder tener una policía equipada, para tener un país en marcha. ¿Qué está sucediendo? No creo con franqueza que todos piensen igual en cuanto a los políticos, pero vamos a demostrarlo. El presidente Noboa, ¿qué dijo? Que subía el IVA y que esto era para la seguridad. Yo digo como político de antaño, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata del IVA? Porque los resultados de la ciudad no existen. ¿Sabe por qué? No piensan así, no, son indolentes, los ecuatorianos, son irresponsables. Yo decía, los ecuatorianos pensamos... Bueno, eso es otra cosa, pero lo que yo quiero es distinguir y cuestionar con toda franqueza de que quienes nos ofrecieron seguridad no lo han logrado. ¿Dónde está el Plan Fénix, por ejemplo? ¿Dónde están los resultados? Yo creo que los ecuatorianos, ahí sí coincido con usted en esta segunda parte de mi exposición, en esta pregunta, los ecuatorianos, como usted, como yo, que somos ciudadanos del pueblo, pues, que sentimos las necesidades, que sabemos lo que significa no tener energía eléctrica, porque sin energía eléctrica no solo no hay luz, sino que esto provoca una crisis económica en el comercio, en la producción. Pero ¿quiénes siempre los más perjudicados? Los que no tienen planta de energía eléctrica, un edificio, un gran centro comercial, pues. Los pequeños microcomerciantes, los pequeños agricultores que no tienen cómo tener sus productos a buen resguardo. Doctor, tenemos ya este análisis que le hemos hecho del país, en el país que estamos viviendo ahora. ¿Cree que es posible cambiarlo con el ámbito de un entorno de narcotráfico, de una justicia amañada, de una asamblea que busca no solamente los intereses del Ecuador, sino sus propios intereses y que no trabajan en favor del Ecuador? Yo creo que sí es posible, pero ¿cuál es el primer aspecto? Lo que usted ha descrito, permítame decirle con tanta claridad, es una tragedia nacional, pero viene una pregunta. ¿Quiénes causaron esa tragedia? Los políticos de siempre. Entonces, el elemento sin el cual la primera condición para cambiar la realidad del país es que los ciudadanos demos oportunidad a gente honesta, a gente ética, a ciudadanos del pueblo que sí podemos cambiar esta realidad. ¿Por qué lo podemos cambiar nosotros? Primero, porque no estamos comprometidos con la política de siempre, con esos intereses partidistas. No estamos comprometidos con corruptelas ni con mafias y somos gente capaz y gente preparada. Piense que a usted se le ha querido ensuciar aquí a nivel nacional, ¿no? Se me ha querido, francamente no lo han logrado porque no existe nada. Pero voy a explicar por qué se me ha querido. Lo que pasa es de que yo fui presidente de la Corte Nacional, pero algo más, yo fui juez que cumplí mis deberes. No se trata de revanchismos, no se trata de odios, es el cumplimiento de la ley. ¿A qué me refiero? Yo le condené a Rafael Correa por corrupción, yo le condené a Jorge Glass por corrupción. Entonces, obviamente, esos sectores políticos que quieren regresar al país, meter sus cochinas manos en la justicia y lograr la impunidad, obviamente me atacan a mí. Pero vayamos dando datos, solo dos datos muy certeros. Uno, yo le condené a Carlos Poli y él fue condenado en Estados Unidos. Entonces, ¿a quién asistió la razón? ¿A mí o a Rafael Correa, que le hablaba el simpatiquísimo Contralor? Dos, los Estados Unidos no permiten el ingreso de Rafael Correa y Jorge Glass a los Estados Unidos.
y yo condené a esos dos personajes de la política. ¿Quién tuvo la razón? ¿Correa, que se dice perseguido y que le hemos condenado por influjo psíquico? No, señor, es por autor mediato, autor intelectual, artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿quiénes pretenden mancharme y quiénes pretenden perseguirme? La gente que ha sido condenada por nosotros, pueblo ecuatoriano, gente de la provincia de Bolívar. No perdamos de vista que lo que hace daño al país es la corrupción, porque ese dinero robado sirve para la obra pública. Y tampoco perdamos de vista que hoy hay una enorme papeleta electoral. Revisen y ustedes van a encontrar que cada uno de los que está en esa papeleta, salvo 2 o 3 excepciones, entre las que estamos Iván Saquicela, María Luisa Cuello de Democracia Sí, esa gente es corresponsable. Pero ¿por qué no es discurso? Si ha sido ministro de gobierno de Lazo, uno de los peores gobiernos de la historia del país, ¿por qué pues entonces vamos a dar el voto? Y los que han estado vinculados con el correísmo y los que quieren nuevamente pedir el voto, ahora quieren hacer asamblea constituyente, ahora quieren dar $400 a los jóvenes, quieren superar la crisis energética y de la inseguridad. La pregunta es, ¿por qué no lo hicieron pues? Entonces yo creo que debemos dar oportunidad a gente nueva, a gente honesta y gente capaz. Doctor, si usted nos comenta y lo difícil que está hoy hacer política, ¿por qué decidió ser candidato con troles que atacan a una persona que es seria, que no ha tenido estos involucramientos? ¿Por qué ser candidato? ¿Por qué decidió ser candidato a la presidencia de la República, que hoy es uno de los oficios más difíciles ser un candidato? Es muy difícil, eso es verdad. Mire, efectivamente yo hubiera estado muy cómodo. Yo soy una persona de clase media, de origen pobre, de clase media por mi esfuerzo. Usted era un juez que tenía poder, tenía su espacio. Así es, y también un espacio intelectual. He sido reconocido en la academia a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque siento mucho dolor por el país y que estoy convencido, hay que luchar por los sueños, por nuestros hijos, por nuestra familia. Entonces, más bien la pregunta es, ¿qué sería lo que nos legitima para decir no? O sea, estar alejado de la transformación del país. ¿Por qué? ¿Por qué no involucrarse si luego nos quejamos de los políticos de siempre? Entonces, ¿cuál sería la razón? Yo sé que usted cumple un importante papel en medios de comunicación. Yo le invito a usted y a todos, desde el rol que cumplamos, comprometámonos con el país. Lo cómodo es estar con miradas distraídas y brazos cruzados, mientras vemos que el país se va por el despeñadero. Y no nos enfrentamos, y no lo enfrentamos, ¿no? Es necesario que desde cualquier ámbito que sea, el tomarnos al Ecuador y decir, basta ya de esto. Mire, si no nos involucramos los ciudadanos, nos gobiernan los de siempre. ¿Pero cree que tiene las posibilidades usted de llegar a la presidencia? Un candidato nuevo, un candidato que recién se está dando a conocer en un partido que no es el suyo propio, sino que le han dado el espacio para poder llegar a la presidencia. ¿Es posible? Yo creo que es posible, porque depende de la gente. Pero vayamos dando datos. Usted no va sino a coincidir conmigo. El señor Noboa, ¿de dónde salió? ¿Qué votación tenía inicial? ¿Qué estructura partidista tenía? No tenía ni partido político. Tal vez la misma perspectiva que tiene hoy. El Ecuador está sin rumbo, un presidente que al fin y al cabo prometió y no hizo lo que en campaña decía. Mire, yo lo que creo... Estamos con el mismo escenario. Similar, pero ¿sabe cuál es el escenario? Similar, o si usted quiere idéntico en una parte, similar en el desencanto. En el desencanto que existe del pasado y del presente. Y muy similar en el hecho de que la gente está buscando una alternativa para el país. Pero algo más, votaron por el señor Noboa, pero el señor Noboa que ha dado muestras claras de un desgobierno. Acá existe gente, además de honesta, un equipo de gente capaz y de gente preparada. Entonces no voy a negar que en un principio es un desafío difícil, no lo voy a negar, yo no soy cuentero, pero en cambio analicemos qué está pasando ahora en la coyuntura política.
Gente que en su enorme mayoría no quiere el pasado. Gente que en su enorme mayoría está decepcionado del gobierno actual. Entonces díganme por quién votar. Entonces la gente dice, ¿y ahora por quién votamos? Es la pregunta que todos se hacen, ¿no? Que de acuerdo. En las conversaciones, por ejemplo, acá en las ciudades pequeñas, en los parques, a lo que sale usted, ¿por quién votamos? Entonces, tenemos una amplia papeleta, ¿y por quién votamos? De acuerdo. Entonces mire usted que en principio tenemos dos cosas. Que el pasado y el actual gobierno nos ha decepcionado. Entonces, ¿por quién votar? Yo lo que digo es, votemos por quien esté en la papeleta y que tenga cómo mostrar sus manos y cara de honestidad, porque no es parte ni del presente ni del pasado corresponsables de esta tragedia. La gente está en busca de una opción, eso es indiscutible. Y ahí está la opción de Democracia Sí, Listas 20. ¿Hay el espacio y el tiempo como para que la opción de Iván Saquicela se conozca y pueda llegar a la mayoría de personas? Yo creo que hay el espacio. En primer lugar, yo soy relativamente conocido y conocido como hombre de bien, porque yo he sido concejal de Cuenca, soy académico, he sido presidente de la Corte Nacional. Entonces hay un sector que me conoce. Pero en segundo lugar, yo creo que la gente está en búsqueda de una alternativa y hoy, gracias por esta entrevista, recorremos el país, conversamos con la gente, estamos en medios de comunicación, van a conocer y valorar nuestra propuesta. ¿En campaña vendrá Guaranda a la provincia de Bolívar a recorrer? Por supuesto, y ahora mismo he venido, desde luego, y yo sé que muchas veces no vienen muchos candidatos. No, yo lo que creo es que... El presidente Noboa nunca llegó ni de presidente ni de candidato acá. Mire usted, entonces seguramente no le interesa la provincia. A nosotros nos interesa conversar con la gente, que la gente conozca nuestra propuesta. Por eso estamos aquí. Hemos hecho un análisis del tema político. Otro tema importante que hay que tomarlo en cuenta si usted llega a la presidencia es el tema de la justicia. Una justicia que no solamente a nivel nacional, sino también en las provincias está tomado por jueces incompetentes, jueces que hacen la gana, jueces que buscan enjuiciar a periodistas, a quienes hacemos producción audiovisual. Aquí en la provincia de Bolívar ha pasado eso. Se va a tomar en cuenta esa situación. Jueces que condenan a ciudadanos y jueces que a veces a los delincuentes al siguiente día les dejan libres. Esto pasa aquí, doctor, en Guaranda. Se va a tomar en cuenta también en su gobierno el tema de una reestructura franca del Consejo de la Judicatura, de los jueces que administran justicia aquí en el Ecuador. Nuestra propuesta es clara y concreta y está inscrita en el CNE. 1, desaparición del Consejo de la Judicatura. 2, una evaluación internacional de fiscales y de jueces para que los corruptos salgan. 3, reformas legales que beneficien a las víctimas del delito y a la sociedad y no a los delincuentes. Pero déjeme decirle, todo esto se debe ¿a qué? A la metida de mano de la política en la justicia. Cuando hay esto, los jueces no son independientes, les corrompen y obviamente hay una pretensión de muchos políticos de la impunidad. Revisemos, acordemos de la historia. Un partido y un gobierno que puso tanques de guerra en la Corte Suprema. Otro que dijo, déjenme meter las manos en la justicia para cambiarla. Y hoy está corrompida y hoy desde Bélgica exige a gritos la impunidad. Un actual Consejo de la Judicatura vendido al gobierno de turno. ¿Estoy mintiendo en algo? Y esa es la situación que hoy al Ecuador le tienen Y eso es lo que hay que transformar. Entonces, mire que yo hablo claro, fuerte y concreto. Todo lo que le estoy diciendo es con pelos y señales y no es mentira. Doctor, ¿por qué usted hoy habla enérgico, fuerte? Cuando fue juez no hacía... No, es que como juez no se habla solamente enérgicamente. Revise mis entrevistas y lo he hecho. He sido más enérgico. ¿Sabe qué energía hay que tener para condenar a un político como Correa, que tiene poder y que quiere corromper? ¿No tiene miedo que Correa y sus secuaces durante la campaña suya puedan hacer algo en contra? A ver, ahí hay un riesgo, pero una cosa es el riesgo y otra cosa es el miedo. Porque si yo tuviera miedo, entonces no lo hubiera condenado. Menciono, yo condené a Correa, a Glass, a Carlos Polis, a John Polis, a Alexei Mosquera. Le he nombrado 5 casos de los relevantes. Le condené a los hermanos Alvarado, condené a Pedro Delgado. 2 cosas. Si es que yo no hubiera condenado, habría sospecha de cobardía o de corrupción. No hay ni lo uno ni lo otro.
Yo depende del escenario. Ahora estoy en el ámbito de una candidatura presidencial y hablo fuerte y enérgico. Y cuando he estado en el campo judicial, he reclamado enérgicamente la independencia judicial. Yo le retiré la confianza a este señor Wilman Terán, que se fue y se vendió al correísmo. Yo exigí que se declare la nulidad del concurso de jueces de la Corte Nacional, tampoco hecho por Wilman Terán. Yo he reclamado cuando el expresidente Correa o cuando el presidente Lazo o quien quiera que sea han querido meter manos en la justicia. Esa es mi carta de presentación. Yo no estoy mintiendo, se puede revisar. Ahí están los datos, ahí están las notas de prensa y mis actuaciones y decisiones. Con todo este análisis que hemos hecho, doctor Iván Saquicela, la ciudadanía hoy está pendiente de su entrevista. ¿Qué les diría a ustedes finalmente, a los bolivarenses, a las personas que están, como bien lo decíamos en la entrevista, buscando ese candidato que pueda recuperar a nuestra nación? Yo lo que les debo decir con mucho respeto y con cariño como ciudadano, que merecen eso los ciudadanos. Yo soy un hombre de a pie, un ciudadano de pueblo. Reflexionemos y demos la oportunidad a gente nueva. Nuestra garantía es honestidad y capacidad. Nunca va a cambiar el país si nos gobiernan los mismos de siempre. Así es, amigos, ahí está el pensamiento y la forma de expresarse del doctor Iván Saquicela, que hoy está visitando la provincia de Bolívar, ha estado en varios medios de comunicación y hoy acompañándonos en este Vis a Vis. También tenemos entendido que hoy en la tarde estará en la Universidad Estatal de Bolívar con los estudiantes de la carrera de Derecho y otros estudiantes más en un conversatorio. Es importante conocer. Doctor, agradecerle que esta no sea la primera vez que tenemos la oportunidad. Hay mucho por hablar del tema y análisis coyuntural. Esperamos que también en otras ocasiones o por vía Zoom podamos hacerlo durante su campaña para poder conocer el trabajo que usted está generando, sus propuestas y que la ciudadanía tenga también el espacio para conocerle al candidato. Con todo gusto, las veces que ustedes quieran, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Un Vis a Vis con Iván Saquicela.